¿sí? Y van a llegar a conclusiones similares. Evidentemente, la función que describe a todo esto tiene que tener exactamente las mismas propiedades que la función que describe al elipsoide, a la esfera, ¿sí? Que sea una función uniforme, que sea real, que admite inversa, que sea diferenciable, una de otras cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. No, estoy haciendo un repaso, Leo. No avanzo. Bien. Ahora vamos a la diapositiva que tiene como título Módulos de deformación. Es la 7. Bueno, yo les voy a pedir ahora que dibujen un triángulo geodésico. Pónganle nombre a los vértices. ¿Está? Sí. Ese triángulo geodésico nos va a permitir entender esto de los módulos de deformación. En la primera unidad vimos que por más que me esforzara, proyección cartográfica tiene deformaciones, ¿sí? ¿Pero qué deformaciones? Si tienen el triángulo geodésico, van a ver que entre esos puntos, esos 3 puntos, hay elementos que los vinculan. Primer elemento que vincula es la distancia entre ellos, ¿sí? En un arco de geodésica, ese arco de geodésica tiene una distancia. El ángulo entre geodésicas y la superficie de ese triángulo geodésico. Bien, ahora imaginemos, si a ese triángulo geodésico, mediante alguna función, yo lo proyecto a la carta, evidentemente, ese triángulo lo que tenemos a continuación no es más ni menos que la forma de definir formaciones. ¿No se escucha? Se cortó ¿Hola? recién. Sí, se cortó recién. Bien, ¿a dónde se cortó? Cuando dijo ese triángulo. Bien. ¿Lo han dibujado el triángulo? Sí. Sí. Bien. Ese triángulo póngale nombre a los vértices. Sí, sí. Bien. Los elementos que vinculan a los triángulos, a los puntos de ese triángulo, son distancias, Sí. geodésicas que unen a los puntos, los ángulos entre esas geodésicas y además la superficie de ese triángulo. ¿Me siguen? Sí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Luego, si ese triángulo geodésico está sobre el elipsoide, cuando lo proyecte a la carta, aplicando alguna ecuación de proyección, cuando yo lo proyecte a la carta, evidentemente tendremos un triángulo. La pregunta que nos podemos hacer, ¿ese triángulo será igual que el triángulo que tengo en la superficie del elipsoide? Evidentemente no. Entonces, vamos a analizar cuál es la deformación de aquellos elementos que vinculan a los puntos entre sí. Las 3 ecuaciones que ustedes tienen ahí en esta diapositiva son el módulo de dilatación lineal,
el módulo de dilatación angular y el módulo de dilatación aerolar. Esas son las definiciones. Veamos. El módulo de dilatación lineal está definido como, con la letra M, a un cociente, pero no es un cociente desde el punto de vista matemático, es solamente una división. Pero ¿qué representa ese? ¿Cuál es la interpretación que hay? La explicación es la siguiente. Estoy comparando un segmento elemental, un elemento de arco, la carta, en relación al elemento de arco, superficie del elipsoide o en la superficie de la esfera. Esa relación, evidentemente, debe tener o valores mayores a 1, o valores menores a 1, o igual a 1. Si es igual a 1, ¿qué queremos decir? Que tengo exactamente lo mismo el elemento de arco en la superficie. Cuando m es igual a 1, entonces no hay deformación lineal. Cuando el m es mayor a 1, lo que está representando es que en la carta tengo más distancia, más longitud que en la superficie terrestre. Cuando el m es menor a 1, representa que lo que yo tengo en la carta, en distancia, longitud, es menor que lo que tengo en la superficie terrestre. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Hola, ¿entienden? Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Escucho bien? No teniendo en cuenta. Exactamente. Exactamente. 1 a 1. Es como si pudiera tener un papel de longitud muy, muy, muy grande. Está más allá de la escala, en realidad. ¿Entiende? Sí. Esta pregunta que hace es una pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Es lo mismo escala que dilatación lineal? No, no es lo mismo. ¿Está? La escala es el medio que tengo para representar lo muy grande o lo muy chico en un tamaño de dibujo acotado. Eso es escala. La dilatación, estos módulos que estamos estudiando, lo que hace es preguntarse cuánto se deforma estos elementos que vinculan a los puntos entre sí, ángulos y superficies. ¿Entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Hola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pasa que se corta, profe, a veces. Bien. Perfecto. Bien. Mientras ustedes vayan entendiendo, me avisan. Y cuando me avisa, vuelvo hacia atrás, no hay problema. Seguimos. Entonces, esa es la diferencia entre escala y módulos de deformación. Ya hemos explicado el módulo de dilatación lineal. Vamos al módulo de dilatación angular. Ahí tenemos tita menos tita prima. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto?
En ese triángulo geodésico que ustedes tienen, nos hacemos la pregunta: ¿cómo se mide el ángulo entre geodésicas en la superficie terrestre? Y se mide trazando las tangentes a cada geodésica en un punto dado. ¿Se acuerdan de eso? Eso es geodesia. Sí. Entonces, tracen por favor unas tangentes a las curvas geodésicas que salen de algún punto. Entonces, el ángulo entre tangentes a las geodésicas es θ, es lo que aparece en esa ecuación. ¿Y qué es lo que será θ'T'? Θ' no es más ni menos que el ángulo entre las tangentes a la proyección del arco de geodésica en la carta. Lo hacemos o lo decimos más rápido, tal vez más sencillo. θ es el ángulo en la superficie, θ' el ángulo en la carta. Si esa diferencia es igual a 0, por lo tanto decimos que no tenemos deformación angular. Si si esa diferencia es mayor a 0, tenemos una proyección que disminuye los ángulos, los reduce. Y si esa proyección, si esa diferencia es negativa, quiere decir que en la proyección el ángulo se ha agrandado respecto a la superficie. Luego tenemos la tercera deformación, el módulo de dilatación aerolar o areal. Acá hay un detalle que vuelvo a remarcar, siempre lo remarco. En realidad no está bien dicho aerolar o areal, porque cuando uno hace referencia a areal, estás haciendo referencia a área. Área es una medida de superficie, ¿sí? Cuando yo digo una hectárea, estoy haciendo referencia a una parcela de 100 metros por 100 metros. Un hectómetro por un hectómetro, ¿sí? Eso es una hectárea. Entonces, el nombre más correcto para este módulo sería módulo de dilatación superficial. ¿Por qué lo dejamos así? Porque en la bibliografía, en español y en inglés, en general, van a tener definido este módulo de esta forma, con estas palabras. ¿Y con qué letra se representa? Con la letra sigma, que es la que tienen ahí. ¿Y qué mide ese módulo? Ni más ni menos con el mismo criterio del módulo de dilatación lineal. Mide la relación de un diferencial de área en la carta con respecto a un diferencial de área en la superficie. Si sigma es igual a 1, significaría que lo que tengo en la carta es igual a lo que tengo en la superficie. Si sigma es mayor a 1, significa que en la superficie estoy midiendo de más. Ejemplo, ¿se acuerdan ese planiferio que habíamos visto inicialmente? Donde Groenlandia aparecía muchísimo más grande que África o que Australia. Bueno, ahí tenemos un caso típico de un módulo de dilatación superficial mayor a 1. Y si sigma es menor a 1, lo que estamos diciendo es que en la carta estamos midiendo menos que en la superficie. Vuelvo a recordar e insistir en un punto. Nosotros como agrimensores, cuando estamos haciendo la carta, lo que estamos haciendo es cartas métricas, cartas sobre las que se puede medir,
se puede proyectar, se puede elaborar cosas. Otro punto es una carta temática, ¿sí? Otro punto en el cual la precisión o la métrica de esa carta no es lo más importante. Por favor, tengan en cuenta esos detalles. Pasemos a la otra diapositiva. Entonces, vamos a tener ahí el tipo de la clasificación de proyecciones. Algunos de ustedes, cuando les pedí cuál es el objetivo de la cartografía, pusieron estas clasificaciones. Ahora le vamos a poner al nombre de cada una de estas clasificaciones asociadas al módulo de dilatación. Una proyección es conforme cuando conserva ángulos. Cuando θ menos θ' es igual a 0. Una proyección es equivalente cuando conserva superficies. Es decir, que el módulo de dilatación superficial sigma es igual a 1. Una proyección es equidistante cuando conserva las distancias, las longitudes, ¿sí? Y una proyección es afiláctica cuando no conserva ni ángulos, ni distancias, ni superficies. Teniendo claro esta clasificación, ¿qué paso seguiría en el desarrollo de la materia? Bueno, quiere decir que yo tendré que identificar, mediante ecuaciones, mediante un proceso matemático, qué tipo de proyección se trata. Y cuando yo sepa de qué tipo de proyección se trata, entonces, cuando mida, cuando tenga la carta frente a mí, ya sé cuáles son sus propiedades y qué es lo que puedo medir con exactitud y qué es aquello que, midiendo, tendré que aplicar alguna corrección, ¿sí? Teniendo en cuenta la deformación correspondiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profesor, Sí. por eso estudiamos el tema de las deformaciones para ver con qué tipo de proyección estamos trabajando. Exactamente. Ujú. A ver, una forma sencilla y muy facilista en la cartografía es directamente darles a los alumnos las proyecciones y decir que es conforme, equivalente, equidistante o afiláctica, nada más. Pero ustedes son profesionales, se están preparando para ser profesionales. Y si bien casi todas las proyecciones son ya conocidas, usadas, pero un agrimensor puede proponer el uso de tal o cual proyección dependiendo de la finalidad de un trabajo. Tengan presente siempre, uno no hace fotografía por gusto, hace fotografía con un objetivo dado. Ese objetivo es lo primero que hay que tener claro para realizar cartografía. Porque si no sería un simple dibujo sobre el... Y es lo que la gente entiende lo que es una mensura. ¿Qué es la mensura? Es un dibujito, dice, sí, es sencillo, un dibujito. No, 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 no. No es un dibujito. Es la representación de todo lo que tengo en el terreno llevado a un plano, considerando la geodesia, la cartografía. Mucho más. ¿Queda clara la pregunta, la respuesta, Sí, Yanni? sí, sí. Gracias. Yanni, ¿quedó claro? Sí, sí, sí. Bien. Listo. Seguimos. Entonces, buenísimo. Entonces, sí, sí, escucho. Hola, hola, escucho. Exacto.
Bueno, les cuento algo. Esa tarea es una tarea bastante significativa en cálculos, lleva su buen tiempo, pero es el objetivo que muchos profesionales de la cartografía intentan hacer. No se cierran a las proyecciones conocidas, sino que proponen, buscan soluciones a las existentes. Entonces, muchas son afilácticas, pero la idea es que los módulos de deformación sean lo mínimo posible, es decir, que sean cercanos a 1, en el caso de la dilatación lineal y dilatación superficial, y que sea cercano a 0 en el caso de la dilatación angular. ¿Se entiende? Perfecto. Seguimos. Entonces ahora, el objetivo de las diapositivas siguientes es lo que sigue. A ver, ya tengo definido cómo se calcula, cómo se puede calcular el módulo de dilatación lineal, angular y superficial. Entonces, ¿qué me dice la definición de dilatación lineal? Y arriba tengo que poner diferencial S', y abajo diferencial S. Ah, bueno. Y entonces, en la diapositiva que sigue, dice, para proyecciones conformes. Me pone M igual, diferencial S', diferencial S. Elevo ambas al cuadrado, por lo tanto, M también lo elevo al cuadrado. Y cuando lo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que estoy teniendo? La primera forma fundamental de la superficie. Arriba, en la carta, y en el denominador, en la superficie. ¿Estamos? Sí. Bien. Y entonces ahora, lo que sigue, no es más ni menos que la matemática para llegar a alguna interpretación válida de lo que se me está pidiendo. ¿Qué quiero decir? Para una proyección conforme, ¿cuánto debería valer M? Para una proyección conforme, M vale 1. Y entonces, si M vale 1, el cociente entre diferencial S' al cuadrado y diferencial S al cuadrado, ¿cuánto me tiene que dar? 1. ¿Me siguen? Sí. Bien. Luego, después dice, fijado en un punto, M es la misma para todas las direcciones que parten de ese punto. ¿Qué significa esto? Pónganse ustedes ahora en ese triángulo geodésico, ¿sí? Elijan un punto de ese triángulo geodésico, uno de los vértices. Y en ese vértice tracen distintas geodésicas, distintas curvas geodésicas. Bien, lo que me está diciendo ahí es, para cualquiera de esas curvas geodésicas, en cualquier dirección, cuando me dice dirección, hago referencia a azimut, con cualquier azimut, ¿cuánto va a ser el módulo de dilatación lineal? Y va a ser 1, porque cuando yo lo pase a la carta, en la proyección de ese punto en la carta, para todas las direcciones, ¿cuánto va a valer el módulo de dilatación lineal? 1. Va a ser el mismo para todas las direcciones. Entonces, como es el mismo para todas las direcciones, puedo poner esa igualdad que está ahí, diferencial S' igual a M por diferencial S. Hago la matemática de eso, se las dejo a ustedes, que se entretengan un poquito. Yo sé que no hay nada que hacer hoy en estos días, que tienen muchísimo tiempo, así que pueden hacer matemática hasta cansarse. Es chiste, por supuesto. Luego, en la siguiente diapositiva, ¿qué nos dice?
para que se cumpla que es conforme, ¿qué nos tiene que pasar? Analicemos la última ecuación de la diapositiva anterior. Tengo 3 términos. En cada uno de esos términos tengo elementos que están entre paréntesis. El diferencial phi y el diferencial lambda no son iguales a 0. Entonces, para que esa ecuación sea igual a 0, significa que lo que está entre paréntesis, sí o sí, tiene que ser igual a 0. Entonces, a eso me lleva lo que tengo en la diapositiva siguiente en el inicio. El G11 en la carta menos el G11 en la superficie es igual a 0. Entonces, el m cuadrado, ¿cuánto me queda? M cuadrado me queda igual a G11 en la carta dividido en G11 en la superficie. Y así para los 3 coeficientes de Gauss. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que una proyección cartográfica sea conforme es que m, el módulo de dilatación lineal elevado al cuadrado, sea igual al cociente entre los coeficientes G11 igual al cociente entre los coeficientes G12 e igual al cociente entre los coeficientes G22. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien, hay un detalle. Siempre hay un detallito para tener en cuenta. Esta ecuación que estamos teniendo acá se interpreta de la siguiente forma. Dado así, yo puedo calcular m como el cociente de coeficientes. ¿Me siguen? Bien. Cuando yo les diga en un parcial o en el examen final, escriba la definición de dilatación lineal, ¿qué tienen que escribir ustedes? M igual diferencial S' dividido en diferencial S. Esa es la definición. ¿Puedo calcular la dilatación lineal por definición? Sí. Cuando yo les pida, calculen el módulo de dilatación lineal, lo pueden calcular utilizando la definición o utilizando coeficientes de Gauss. Va a haber una tercera forma de calcular los módulos cuando apliquemos los semiejes de la elipse de Tissot, que es el tema que sigue. ¿Se entendió la explicación? Buenísimo. Entonces, solamente para proyecciones conformes, si aplico la definición del módulo de dilatación superficial, ¿qué voy a tener? Que el sigma es igual al m cuadrado. Y ahí hay algo muy, pero muy importante. Para examen lo pregunto y varias veces le pido que lo desarrollen. ¿Qué me dice ahí? En general, una proyección no puede ser conforme ni equivalente al mismo tiempo. Entonces, lo que se pide en examen, no se hagan problemas, eso no lo vamos a pedir ahora. Lo que se pide en examen es, demuestre por qué una proyección no puede ser ni conforme ni equivalente a la vez. Y entonces tienen que, por definición, escribir lo que es dilatación lineal, por definición lo que es la dilatación superficial y aplicando coeficientes de Gauss, ver qué pasa. ¿Sí? Pero bueno, conclusión de esta diapositiva. Para las proyecciones conformes, el módulo de dilatación lineal es igual a 1 y se puede calcular de esa forma. ¿Sí? Y el módulo de dilatación superficial es igual a sigma.
y se puede calcular de la forma que ustedes tienen en ese lugar. ¿Me siguen? Sí, profesor, sí, lo seguimos. Sí, sí, profe. Bueno, acá viene el tema, un tema top, un tema muy importante para todos. Bueno, les voy a pedir ahora el siguiente ejercicio. En el papel hagan 2 columnas. En la izquierda, por favor, dibujen un rectángulo y en el interior de ese rectángulo dibujen una circunferencia. En el lado derecho dibujen un rectángulo deformado, podríamos decir un paralelogramo, ¿sí? Y sobre ese, y dentro de ese paralelogramo, dibujemos una elipse. Bueno, entre el plano que tengo a la izquierda y el paralelogramo que tengo a la derecha, entre ambos, al medio, dibujen una flecha de ida y de vuelta. Arriba de esa flecha, coloquen la letra F mayúscula. F de igual a F de X y Z. Bueno, interpretemos eso. Quiero que por favor me sigan tranquilo con la explicación. Si ese plano que tengo a la izquierda es ni más ni menos un plano tangente a un punto en la superficie terrestre. La imagen de ese plano tangente es lo que tengo a la derecha como un paralelogramo. En ese plano tangente en la superficie terrestre, yo he dibujado una circunferencia cuyo radio es un diferencial de radio, es decir, un radio muy, pero muy pequeño, pero circunferencia al fin. Está contenido, la circunferencia está contenida en el plano tangente. Cuando aplico la función de transformación, ante la flechita, la función de transformación, esa circunferencia, ¿en qué se va a transformar? En una elipse. Hacemos un poquito más. ¿Qué característica tiene una circunferencia? La circunferencia es un caso particular de una elipse. Por favor, escriban a la derecha, debajo del dibujo, la ecuación de la elipse. ¿Y cuál va a ser? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Pero le vamos a poner al A, vamos a ponerle A', y al B le vamos a poner B'. Ahora a la izquierda, vamos a escribir la ecuación de la circunferencia. X cuadrado más A cuadrado más Y cuadrado dividido en B cuadrado igual a 1. Debajo de esa ecuación, escriban, por favor, A igual a B. Entonces, si ahora miramos las ecuaciones que acabamos de escribir, la de la izquierda y la derecha, y pensamos lo siguiente. Una circunferencia es un caso particular de una elipse, donde el radio, el semieje mayor, es igual al semieje menor. Por lo tanto, haber escrito x cuadrado sobre a cuadrado más
i cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 no es más ni menos que la ecuación de una elipse, y abajo al poner a igual a b, en el cual estoy diciendo que esa elipse tiene semiejes iguales. Y ahora hagamos la interpretación geométrica de lo que sucede con la cartografía. Cuando yo dibujo una circunferencia en el plano tangente, la proyección de esa circunferencia en la superficie de la carta es una elipse. ¿Se entendió? ¿Me siguieron esa explicación? Hola. O sea, profe, que la proyección de la circunferencia en la carta es la elipse. No, La proyección de la superficie, la proyección de la circunferencia en el plano tangente se Sí. proyecta a la carta y se transforma en una elipse. ¿Se entendió eso? Sí, Bien. sí. Y ahora, ¿en qué va a consistir la elipse de Tissot? Qué gran tema este. La elipse de Tissot, han visto que yo les hice poner A y A', y B'. Entonces, vayan haciendo, por favor, lo que les voy diciendo en el dibujo de la izquierda. En la izquierda, circunferencia, desde el centro, tracen ejes cartesianos, X, y radio va a ser A y B. A en las X y B en las Y. Ahora, en la elipse, también tracen un par de ejes cartesianos. En las X van a poner A' y en las Y van a poner B'. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ahora voy a tener elementos para comparar y relacionar lo que pasa en la circunferencia, qué es lo que va a pasar en la elipse. Y entonces, no solamente voy a poder saber qué tanto se deforma la circunferencia, sino también en qué dirección se deforma. Si ustedes la han dibujado la elipse, digamos, con el semieje mayor alargado en el sentido de las X horizontal y el semieje menor en el sentido de las Y verticales, imaginen ahora o dibujen a un costadito una elipse inclinada, ¿sí? Que el semieje mayor esté inclinado respecto a la horizontal del eje X común. Mediante la técnica de la elipse de Tissot, no solamente voy a ver cuánto se deforma esa circunferencia, sino en qué dirección se está deformando. Eso, para nosotros, es ni más ni menos la explicación geométrica de lo que significa Tissot. Si ustedes han entendido bien todo eso, entonces toda la matemática que sigue se puede entender bien. ¿Me esperan un momentito, por favor? Atiendo una llamada. Hola. Sí, mamá. Hola. ¿Quién llamó? Ah, aquí.
Bueno, volvemos, disculpen. ¿Se entendió entonces este tema de la importancia del elipse de Tissot? La explicación es netamente geométrica. ¿Por qué nos tomamos el trabajo de insistir desde este punto? Porque cuando ustedes están estudiándola, lo primero que hacen, como lo he hecho yo también en su momento, es ir a la parte matemática. En realidad, hay que entender la geometría de esto. Y la geometría desde la cartografía, es decir, yo tengo algo en la superficie terrestre, mediante alguna función f, lo llevo a la carta, y esa circunferencia se me deforma en una elipse. En la medida que yo conozca los semiejes A' y B', podré realizar elementos de comparación y analizar de qué tipo de proyección se trata. En eso consiste esto lo que hemos venido haciendo. ¿Me siguen ahí? Bien. Entonces ahora lo que viene a continuación es, bueno, ¿quién fue Tissot? Fíjense un detalle. ¿Cuándo, entre qué años vivió Tissot? Vivió en el siglo XIX. ¿Sí? Mercator, que lo vamos a ver más adelante, es del siglo XVI. Y eso habla de la genialidad que tuvo Mercator cuando propuso su proyección. Tissot fue contemporáneo de Gauss también, otro de los que inventó una de las proyecciones. Pero fue posterior Tissot a Lambert, que es del siglo XVIII. ¿Sí? Esto es como para que se ubiquen históricamente qué apareció primero. Y bueno, no hay que dejar de resaltar la genialidad de esta gente, ¿no? Increíble lo que pensaron. Bueno, tienen las ecuaciones de la superficie terrestre, X, Y y Z en función de phi lambda, y las ecuaciones de proyección en la carta X mayúscula e Y mayúscula. Fíjense que X es una función F1 e Y es una función F2. Ambas son funciones de latitud y longitud. ¿En qué se basa Tissot? Ni más ni menos en las propiedades de una elipse. ¿Qué escribieron ustedes respecto a la elipse? Las propiedades de la elipse. La elipse no es más ni menos que, ¿alguno que lo diga, por favor? ¿Qué es lo que era una elipse? De a uno. Con dos distancias focales, tal que la suma de ambas fuera constante. ¿Sí? Bien. Entonces, cualquiera sea el sistema de transformación, desde la superficie terrestre a la carta, van a existir un par de direcciones ortogonales sobre la proyección. Estamos hablando en términos generales. Gracias a Dios contamos con latitud y longitud, ya sabemos que son ortogonales, y son las direcciones principales que siempre vamos a adoptar. Pero bueno, en el planteo tengo que hacer un planteo general, válido para cualquier situación. Entonces, esas direcciones ortogonales son las que llamamos direcciones principales. Y esas direcciones principales me van a servir para analizar cuánto se deforma. Volvamos al triángulo geodésico que habíamos dibujado anteriormente. Los elementos que se pueden deformar son las longitudes, las superficies y los ángulos. Entonces,
Si se deforman las distancias o las longitudes, el A' y el B' serán distintos al A y al B. Si se deforman las superficies, el cálculo de la superficie en la circunferencia me va a dar distinto al cálculo de la elipse en la carta. Y si se deforma el ángulo entre el semieje mayor y el semieje menor de la elipse en la carta será distinto a 90 grados. ¿Sí? Eso para esas direcciones principales, en términos generales. Bueno, acá viene un análisis en la siguiente diapositiva, luego del cerebrito que tengo ahí dibujado, ¿sí? Esa ya les voy a pedir que la analicen junto con el apunte, que está bastante más completo. Pero, ¿qué me interesa de esas gráficas que están ahí? Dice, a las direcciones ortogonales en las superficies las llamaremos nabla y psi. O nu, perdón, nu y psi, y psi. Y sus imágenes en la carta serán nu' y psi'. Entonces, la relación entre psi y psi' va a ser A', el semieje mayor de la elipse. Y la relación entre los nu va a ser B'. Luego, puedo, en la primera ecuación, ordeno un poquito, hago un pasaje de términos, en la segunda también, y entonces me queda diferencial igual a A' por diferencial psi, y al costado diferencial nu' igual a B por diferencial nu. Ahora, si al dibujo de la izquierda que tengo arriba lo llevo a coincidir con el que está a la derecha, como si fuesen transparentes, ¿sí? Lo puedo hacer coincidir. Evidentemente, no van a coincidir. Es lo que uno espera en cualquier transformación cartográfica. ¿Sí? Seguimos con la otra. La parte es complicada explicarles así. Así que les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia acá. Eso que les propongo hacer antes de juntar el dibujo de la izquierda y montarlo sobre el de la derecha, ahora les propongo hacer lo siguiente. Dibujen a la izquierda una circunferencia. ¿Sí? Pongan origen, pongan y pongan el semieje mayor A coincidente con X y el semieje menor B coincidente con Y. A la derecha dibujen una elipse. El semieje mayor coincidente con X y el semieje menor B' coincidente con Y. Imaginemos ahora que el punto, ¿sí? Sí, no hay problema. A la izquierda, dibujen una circunferencia. En el centro de la misma, hagan pasar un par de ejes cartesianos, X e Y. ¿Sí? Sobre X pongan la letra A. Y sobre el eje Y pongan la letra B. En el origen pongan la letra O. En la derecha, dibujen una circunferencia. Por el centro de la elipse, dibujen un par de ejes cartesianos. Sobre X, escriban A'. Y sobre Y, B'. ¿Me siguen? Sí. Bien. En la circunferencia van a trazar una recta que salga desde el origen hacia la circunferencia, que corte a la circunferencia.
En la elipse hagan exactamente lo mismo. En la circunferencia, al punto donde corta esa recta, la circunferencia, le colocan por letra, la nombran P. Y en la elipse, P'. Bien. Ahora les voy a pedir que se imaginen. Si hago coincidir el origen de la circunferencia con el origen de la elipse, y además hago coincidir el X de la circunferencia con el X de la elipse, ¿se animan a hacer el dibujo abajo donde están ambas figuras una sobre otra? Por favor, traten de hacer ese dibujo. Les doy un tiempito, vamos. Bueno, lo que acaban de hacer es lo que está en la diapositiva, ni más ni menos. ¿Sí? Lo que acaban de hacer es lo que en realidad Tissot buscó hacer, que es ni más ni menos comparar elementos de la circunferencia, perdón, elementos del elipsoide respecto al dominio que es la circunferencia. ¿Qué es la elipse? Es la imagen de la circunferencia que es el dominio, hablando como funciones. Luego, hay una parte matemática, yo les voy a pedir que esta, por favor, la vean ustedes, todo esto que sigue, que sinceramente es bastante engorroso poder explicarlo de esta forma. Yo les voy a pedir que ustedes se tomen el trabajo de analizar esta parte matemática y después me hagan consulta, una vez que lo hayan leído y hecho ustedes, porque si no me resulta muy, muy difícil ir leyendo las ecuaciones, que ustedes las sigan. Prefiero que ustedes traten de seguirla, para eso tienen el apunte que es bastante completo, y después me hagan preguntas sobre eso. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí van a encontrar en la siguiente diapositiva, al final, dicha figura es llamada elipse indicatriz de Tissot. Y arriba de ella tienen la ecuación de una elipse, ni más ni menos, que cumple con las condiciones de lo que es una elipse. Es, digamos, la condición de que R1 más R2, la distancia a los focos desde un punto dado, sea siempre constante. Es el lugar geométrico en el cual la distancia desde un punto a los focos permanece constante. Una vez que tienen la ecuación de la elipse de Tissot, lo que sigue es analizar cada una de las deformaciones, ¿sí?, en función de la elipse de Tissot. Eso de las deformaciones ya lo vemos en la próxima clase. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Acá lo importante es lo siguiente, chicos. Miren, si ustedes han entendido la geometría de lo que significa Tissot, la matemática va a ser muchísimo más sencillo. No se embarquen a resolver esas ecuaciones, a seguirlas, a hacerlas una por una, si no entienden esto de
Tissot? ¿Qué quiso hacer Tissot? Porque si no, la matemática los va a nublar y no es mi intención que se pierdan en desarrollos matemáticos. Si yo en un examen, ¿qué voy a pedir? En el examen pido qué significa Tissot, por qué se hizo así, qué se puede interpretar a través de los semiejes de la elipse de Tissot. ¿Estamos? Les voy a pedir ahora que sí conecten un poquito el video. Esa, ajá, y apareció uno, muy bien. Apareció Leo también, Martín, Leo, Joana, Ceci, muy bien. Yani, ¿estás por ahí? Ya sabemos que Dante nos escucha, eso es bueno. 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 No, no hay problema, no hay problema. Es como para saludarlos personalmente. Bueno, ¿qué queda por hacer ahora? En primer lugar, si les parece, el lunes a las 9:30 volvemos a tener la clase, ¿sí? Y la idea es entre lunes y martes ya terminar toda esta unidad. Y Joana tiene algo para decirles después de que yo termine de decir estas cosas. Ayer, bueno, les envié digamos, el comentario respecto al parcial número 1. Están todos aprobados, no con la misma nota, pero con algunas observaciones que he ido viendo después de haber visto varias veces los parciales. En realidad me sorprende para bien las respuestas que han dado. Evidentemente han tenido más tiempo del planificado para responderlas, pero bueno, es lo que se puede hacer en este momento. Les voy a pedir que por favor, ahora sí, tomen los apuntes, no estas diapositivas, tomen el apunte y pónganse a ver digamos, el apunte y seguir todo por otra forma, entender por esto. La matemática hay que verla. Lo que intentamos ahora es que cuando ustedes vean la matemática, les sea mucho más sencilla. No se me enrieden en la matemática. Y las consultas, si después de leer hoy día o mañana las tienen, por favor, la escriben, ya sea para que las podamos contestar. Lo que sea grande, lo que sea chico, lo que parezca muy importante, lo que parezca tonto, escríbanlo. No se queden con dudas. Esta parte es esencial para entender todo lo demás. No nos queda otra que verla sí o sí y verla muy bien. ¿Alguna pregunta del tema de hoy? No. Bien. Está rico el mate, Cecia. Convídame. Bueno. Bueno. Joan, vamos nomás. Bien, bueno, agregando un poco de lo que ha dicho Hernán, es súper importante esta unidad porque en base a lo que se ve acá, todos los conceptos, son los que se usan después para analizar las proyecciones que vamos a ir viendo. Tal vez ahora no entiendan muy bien la aplicación de cada una de las ecuaciones, pero es en definitiva lo que nosotros usamos después para poder clasificar a las proyecciones en cuanto a las deformaciones y saber cuándo las podemos usar o no para tener una buena calidad métrica en una carta. Entonces, por eso es importante todos estos pasos. Todo lo que ven ahora en esta unidad es toda la demostración de dónde sale cada una de esas ecuaciones. O sea, la fundamentación matemática. Y como decía Hernán durante la clase, es muy importante que tengan claro el concepto de la elipse de Tissot
que siempre se les pregunta que por qué se transforma esa circunferencia en una elipse. Y bueno, en función de eso se hace todo el análisis de una proyección. Eso con respecto a a esta unidad. Y como les decía, el práctico 1 es, o sea, está basado en aplicar cada una de esas ecuaciones para poder analizar una proyección sencilla. Que bueno, que me parece que dado los tiempos estamos un poco atrasados con ese tema, que en teoría lo deberían haber entregado hoy. Pero bueno, Yo me tengo una parece que pregunta con eso, Joana. sí, ¿qué será? Por ejemplo, lo que a mí me ha pasado, que yo he entendido varias cosas del práctico con la clase de hoy. Ajá, bien, buenísimo. O sea, me gustaría terminar la unidad, o sea, que Hernán explique todo lo que es la unidad para recién terminar de entender el práctico, porque hay muchas Exactamente. cosas que las tengo colgadas. Sí, sí, Los sí. chicos Es me ha pasado lo que mismo. es lógico, obviamente. Lo que pasa es que los tiempos que estamos manejando no son los mismos que con una clase normal. Bien, Por ejemplo, este práctico estaba planificado para que lo hagamos todos en grupo, en clase, bien, para que lo hiciéramos todos juntos. Entonces, a ver, el año pasado implementé eso, que iban pasando de a uno, iban haciendo cada uno de los ítems, entonces entre todos hacíamos el práctico. claro. Ahora es medio imposible que yo les diga pasen y háganlo ustedes, Sí. porque por ahí la conexión no es la mejor, bueno, los problemas que estamos teniendo. Entonces, bueno, obviamente se va a retrasar el tema de entrega de ese práctico. Entonces, ¿podemos entregarlos cuando Hernán termine de dar esta unidad? Sí, va a ser lo más lógico porque obviamente les quedan los conceptos ahí en el aire. Buenísimo. Yo ahora voy a ver si puedo cambiar la fecha de entrega para que no haya problema ahí en Classroom. Igualmente no hay inconveniente de que no No hay entreguen tarde. problema cuando entregas con G3. Ajá. Joya. Sí, nada más que ahí me dice entregó con retraso, Ajá, como para dale, que lo tengan en cuenta. dale, listo. Otra cosa es que después de que terminemos esta unidad, vamos a ver la realización de una carta con QGIS, que creo que lo han manejado en otras cátedras, como teledetección. Detección. Bien. ¿Lo tienen al software o no? Sí, yo sí. Bien, bueno. Igualmente, la idea de subir, bueno, no sé si lo voy a subir ahora, no sé que me diga ahí el jefe de cátedra si lo subo ahora o lo subo ya con la semana que viene, a todo el material, para que hagamos una práctica. La idea es, encontré un video bastante bien explicado y bien editado, que les muestra cómo usar el software, que sería la misma clase que les doy yo, nada más que la señora sale más bonita y mejor editada que como lo puedo hacer yo en estos momentos. Bueno, eso, y se les va a dar un instructivo, que ese sí lo preparé yo, para que vayan siguiendo cómo es la metodología de cargar datos y eso poderlo transformar en un producto cartográfico impreso, que es el objetivo que tenemos, uno de los objetivos que tenemos dentro de la materia. Entonces, bueno, se les va a subir todo eso y si se puede, podemos hacer juntos una práctica, así, haciendo esta misma metodología. Entonces yo les voy diciendo qué hacer para poder obtener el producto. Pero la idea es que ustedes tengan todo el material, ustedes ahí con los videos, cosa que tengan, si tienen alguna duda, ya tienen todo todo lo necesario para poder sacarse la duda, ver una y otra vez el video o leer una y otra vez el instructivo para poder ayudarse. Y seguir después con los otros prácticos. Joya. Eso sería... Dígales nomás, Joana, todo lo referente a QGIS,
dejémoslo listo, ¿sí? Bueno, Si ya ok. tienen experiencia con QGIS, mucho mejor. Es una habilidad que hoy en día los inversores tienen que tener. Además es una herramienta muy, en primer lugar es gratis, se puede distribuir, se puede seguir desarrollando, y ustedes, en la medida que lo manejen mucho mejor, es un valor agregado como currículum para ustedes, ¿sí? Más de cumplir con la materia, con cartografía, hay que ver un poquito más allá diciendo, esto se usa y se usa mucho hoy en día. Todos los productos tan empaquetados como los de Argy, todo ese tipo de cosas, son cada vez más caros y lo usa menos gente. En cambio, de esta manera ustedes pueden ofrecer servicios hasta en municipalidades o en empresas chicas. Entonces, es una herramienta muy, muy buena, muy interesante, y en la cual van a empezar a reflejar de una mejor forma todo lo que han aprendido en cartografía y geodesia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, así que en un ratito entonces van a tener todo el material de QGIS. Yo ahora me voy a poner a subirlo. Y bueno, con eso continuamos después de que terminemos con esta unidad. Ok. Buenísimo, buenísimo. Cualquier cosa, por favor, escriban o dejen un mensaje de voz y así podemos responderles. Total confianza. Vuelvo a transmitir tranquilidad, cursado, ordinarios. Evidentemente, habrán cosas que no la veremos con profundidad como en otros años, habrán prácticos que no, tal vez ni se alcancen a ver o a desarrollar, pero también está en la intención nuestra de que ustedes sigan y ninguno se baje. Si alguno tiene algún inconveniente personal, cosa, por favor me escriben por privado y lo hablamos. Pero no se me bajoneen. La intención realmente es que ustedes no solamente aprendan, sino también que sigan con ritmo. Y un detalle muy importante, este tiempo que tienen en casa, en la medida que lo pueden usar también para investigar un poquito más de cartografía, de geodesia, de fotogrametría, es fundamental para ustedes. Lo saca en primer lugar del pensamiento del aislamiento, en segundo lugar los mantiene, digamos, en atención, tensionados para seguir buscando y aprendiendo, y sobre todo les puede servir a ustedes para abrir un poco más la cabeza, aprender solo también, porque cuando ya son profesionales, hay muchas veces que tenemos que saber buscar respuestas, y a veces no tenemos a un profesional conocido o de confianza para preguntar, y bueno, habrá que saber buscar en internet las mejores herramientas para eso. Así que no se me desanimen, ¿sí? Los que tengan preguntas me escriben por privado y lo podemos hablar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Bien, yo quiero agregar que también, o sea, por ejemplo, con la parte de QGIS, que desde acá se les propone un video, pero pueden ver, hay un montón de videos. A mí ese me pareció, el que les voy a proponer yo, es el que me pareció más completo y el que más se parece a la clase que doy. O sea, la clase que damos de QGIS. Pero hay un montón de videos, tanto de esa parte como de otros temas. Entonces, la idea también es que si ustedes, por ejemplo, se apoyan en esa herramienta, la pueden compartir en el grupo, ya sea por el Classroom o por el grupo de WhatsApp. Y lo mismo para nosotros, para Hernán y para mí, si vemos algo interesante, lo ponemos para que todos lo puedan ver. Bueno, toda herramienta es válida para que les ayude a ustedes a comprender un poco más la materia. Así que bueno, queda esa inquietud propuesta. Bueno chicos,
la verdad que me siento, por lo menos yo, muy contento de poder compartir con ustedes estos momentos. A mí también me ayuda muchísimo. Me pone en de vida para poder brindarles a ustedes algo distinto. A disposición de ustedes, ya sea para geodesia, cartografía, lo que pueda ayudar, avisen nomás, ¿sí? Cuídense, lávense las manos y diviértanse el fin de semana. Salgan este viernes. El cuerpo sabe que es viernes, así que hagan algo distinto. A la puerta vamos a hacer. Bueno, sí. Al menos a la puerta. Bueno, por lo menos arréglense, pónganse algo distinto, que se note que es fin de semana, ¿sí? Aunque sea eso, ayuda mucho el espíritu. El pijama es traicionero, leí por ahí en un meme. Sí, algunos van a ir a cobrar el sueldo en paños menores, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, un buen fin de semana, chicos, gracias. Que la pasen Gracias, lindo. Igualmente. Chao. Chao, chao. Chao, chicos. Chao.